Muy buenos días, yo soy Luis Noé, soy el director de IPEX y me gustaría empezar agradeciendo a las empresas que os habéis conectado a este webinar y también a las que luego lo veáis en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues eso, agradecer que dediquéis el tiempo a los contenidos que programamos, que siempre esperamos que sean de utilidad y que además ponemos a vuestra disposición para que incluso nos podáis sugerir temas que consideréis que son interesantes y que podamos ir incluyendo en la programación de todo lo que es nuestra formación. También dar las gracias de forma especial pues, en particular a Anselmo, pero de forma general al equipo de reflexión, tanto Anselmo como Alberto como Andrés, con los que colaboramos habitualmente y con los que la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir ampliando nuestros recursos, por así decir, o los contenidos que ofrecemos en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocio. Os animo a que veáis, ahora vamos a poner el enlace del último webinar que hicimos con Anselmo también, que se llama Espía como puedas, que seguro que os va a sorprender y que seguramente os va a ser muy útil, que tiene que ver también con los temas que se van a ver hoy. Y como os decía, nosotros estamos súper interesados en ampliar los recursos que podemos ofrecer a las empresas en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocio aplicada a la internacionalización. Tenemos un servicio propio de inteligencia de negocio con diferentes programas, por así decir, que podéis utilizar desde ya. También vamos a poner el enlace a los servicios de inteligencia de negocio. Y aquí estamos hablando de servicios de inteligencia o sea, de listados de competidores, o sea, de compradores internacionales que os podemos dar en diferentes países, análisis de competidores y podemos ver a quién le están comprando, o sea, perdón, a quién le están vendiendo empresas que sean competidoras vuestras, siempre y cuando no sean de Castilla-La Mancha. También temas de información, tenemos una plataforma de inteligencia agroalimentaria y luego también tenemos el servicio de Statista, que es una plataforma de inteligencia de negocio súper, o sea, muy rica en contenidos y que incluso puede ofrecer todo tipo de estudios de mercado, análisis en un montón de sectores en todo el mundo. Y que si veis algún contenido interesante dentro de Statista, nos lo podéis decir porque podemos haceroslo llegar. Y aparte de todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, yo también quería aprovechar para avanzaros que estamos poniendo en marcha, de la mano en este caso también de reflexión, un nuevo proyecto que es un proyecto de observatorios como una herramienta también de inteligencia comercial en la que vamos a dar acceso con una clave a empresas de la región, de modo que podáis tener información muy analizada sobre tendencias de vuestro sector a nivel de importación en los principales mercados, información sobre operaciones comerciales concretas y que tengáis como un dashboard, como un panel de control de los mercados de más interés. Y vamos a empezar en los sectores de calzado, del vino, del aceite de oliva y en algunas partidas industriales. Así que de esto os iremos contando. Y yo he aprovechado mi tiempo para contaros lo que hacemos, pero lo que estamos aquí hoy sobre todo es para escuchar a Anselmo, que nos va a hablar sobre inteligencia de negocio, área en la que son expertos y sobre todo esperando que la información que os traslademos hoy pues sea de utilidad y que a partir de ahí podamos seguir ampliando estos contenidos y nuestras capacidades para ser cada vez más efectivos y bueno, tener más oportunidades en los mercados internacionales. Así que nada más, todo tuyo, Anselmo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, decir que IPEX está siendo pionero en España en todos los temas de inteligencia. Yo creo que sois el organismo de promoción con más servicios de inteligencia de España. Y enhorabuena, porque era una tarea pendiente que teníamos en España en general y Castilla-La Mancha ahí está tirando muy fuerte con vuestro equipo. Así que enhorabuena y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muy bien, pues vamos a arrancar con este taller de inteligencia competitiva. Vais a ver que vamos a tener una pequeña parte teórica, pero es mínima, es únicamente para que nos situemos en qué procedimientos y qué metodología vamos a utilizar y a partir de ahí ya vamos a estar trabajando todo el tiempo con herramientas y con técnicas de análisis en temas de inteligencia competitiva. Podéis interrumpirme en cualquier momento, tanto abriendo micro como por el chat. Yo tengo facilidad para reconectar. Así que cualquier duda que os vaya surgiendo, de verdad, pararme, os contesto, vemos cómo se resuelve y seguimos.
Como tenemos solo una hora, voy a ir bastante rápido. Entonces, por eso me gusta que me paréis, porque si no, muchas cosas se van a quedar en el tintero y prefiero que los conceptos que vayamos viendo se vayan quedando claros y los vayáis comprendiendo todos lo mejor posible. Os voy a compartir. Aquí tenemos la pantalla. Bueno, vamos a empezar con este webinar de inteligencia competitiva y de mercados para la internacionalización. Como os decía, en este webinar vamos a estar trabajando todo lo que es la estructura de inteligencia competitiva y vamos a ver qué es un sistema de inteligencia competitiva, incluso algunas pinceladas de cómo una empresa puede empezar a implementar una unidad de inteligencia competitiva dentro de su empresa. Antes era algo que solo estaba al alcance de grandes empresas y a día de hoy cualquier pyme se lo puede permitir. Es más el tener claro qué procedimientos son los que tenemos que estar usando y cómo introducir a todo nuestro equipo dentro de esa unidad de inteligencia para que sean partícipes de la obtención de información y del análisis de esa información que tenemos del exterior y la combinamos con la información interna. Veremos en qué consiste el ciclo de inteligencia. Es un sistema muy sencillo que si lo trabajamos desde su base, es decir, desde establecer cuáles son nuestras necesidades de inteligencia, de una forma muy natural y muy guiada, nos va a ayudar a establecer qué productos de inteligencia necesitamos dentro de nuestra empresa y cómo podemos empezar a desarrollarlos. Y a continuación vamos a hacer el símil de cómo un producto de inteligencia nos puede ayudar en cada una de las fases de nuestro proceso de internacionalización. Desde la selección de mercados, qué estrategia de posicionamiento debería seguir en los mercados, donde vamos a estar analizando el entorno y buscando esos nichos de oportunidad. Y entraremos, por supuesto, en el análisis ya de la operativa dentro del mercado, trabajando la información de potenciales clientes, canales de distribución, competidores, etcétera, para que podamos plantear nuestro plan operativo. Dentro de todo este enfoque, lo primero de todo es plantearnos qué es la inteligencia competitiva. Supongo que os suena a temas de espionaje y no estamos muy lejos de esa realidad, pero no llega a ser nunca espionaje. La inteligencia competitiva tiene una parte ético-legal bastante bien identificada. En ningún momento cometemos ninguna ilegalidad, no suplantamos identidades, no robamos información, pero sí que aprovechamos muy bien la información que hay disponible, incluso información que se encuentra de forma casual. Y en muchos casos los despistes de terceros y los despistes de la competencia nos van a dar oportunidad de acceder a información de alto valor añadido. La inteligencia competitiva al final es un proceso donde tenemos que obtener buenos datos. Los datos van a ser la base de todo. Vamos a tener que ser capaces de convertir esos datos en información y para ello vamos a tener que utilizar herramientas de análisis, vamos a tener que interpretar todos esos resultados y algo muy importante, a quién difundimos la información que captamos y cómo creamos ese producto de inteligencia para la toma de decisiones. La inteligencia competitiva tiene que ayudar siempre a reducir la incertidumbre y que permita tomar decisiones y por ello vamos a tener que, desde el punto de vista del analista, aportar opinión, aportar recomendaciones de actuación para cada una de las claves que estemos elaborando. Como os decía, la inteligencia no es espionaje, no es una bola de cristal donde todo lo podemos ver, pero sí que podemos ver una buena parte. Esto nos lo tenemos que imaginar como un puzzle que lo estamos reconstruyendo. Nos puede faltar alguna pieza, pero esa pieza es la que tendríamos que estar trazando como una hipótesis para recomponer qué es lo que está pasando realmente en ese mercado y cómo nosotros podríamos encontrar todas las debilidades de él. No es simplemente buscar en bases de datos ni buscar en Internet, sino eso le tenemos que dar ese valor y tiene que tener ese enfoque estratégico en cada una de las fases que vayamos trabajando. Dentro de la inteligencia competitiva veréis que hay varias ramas. Nosotros vamos a trabajar varias de ellas. Tenemos por un lado la inteligencia de mercado, donde vamos a estar analizando en profundidad qué segmentos de oportunidad podemos encontrar, vamos a estar analizando los proveedores, los principales distribuidores, compradores. Tenemos por otro lado la inteligencia de competidores, que siempre se va a centrar como el pilar fundamental de la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva
pensar que se desarrolló, sobre todo en tiempos de guerra, ya en tiempos de Napoleón, se hablaba de inteligencia competitiva cuando, con menos recursos que tus contrincantes, intentabas ganar una batalla. Y para ganar esa batalla tenías que conocer todas las debilidades de tu competencia para formular tácticas de ataque lo más efectivas posible. Y cuando eso no lo llevamos a inteligencia económica o a inteligencia comercial, al final trata de lo mismo. Tenemos que conocer todas las debilidades que presenta el mercado o la competencia para trazar esas tácticas de ataque y que con menos recursos seamos capaces de abordar mejor ese mercado. Y ya no solo con menos recursos, sino con menor esfuerzo. Es decir, nos tiene que reducir los tiempos de acceso a un mercado. Tenemos que ser capaces de comprender todo lo que está pasando para que cuando vayamos a ese mercado podamos atacar de una forma ágil. Veréis que también tenemos una rama de inteligencia tecnológica. Hoy no la vamos a tocar tanto. Esa rama de inteligencia tecnológica o de vigilancia tecnológica está más centrada en desde qué punto partimos para innovar. En muchos casos nos encontramos empresas que están innovando sobre lo ya innovado y aquí lo más interesante es saber qué tecnologías, qué desarrollos, qué patentes, qué modelos de utilidad se están desarrollando y a partir de esos desarrollos, cómo podemos nosotros aplicarlos y seguir innovando sobre cada uno de ellos. Después veréis que hay una rama que cada vez está teniendo más peso, la inteligencia social, ya no solo relacionada con el entorno consumidor, sino relacionada también con todo lo que es el entorno de los medios digitales. Vamos a tener que estar analizando el comportamiento del consumidor en redes sociales, en las situaciones de compra, en los marketplaces, y es una rama muy interesante que cada vez va cogiendo mucho más peso. La inteligencia competitiva, como os decía, tiene como objetivo el estar analizando tanto datos internos, tenemos que ver qué posición competitiva alcanzamos nosotros frente a esos datos externos de la posición competitiva que tiene la competencia dentro de los mercados o que tiene el propio mercado. Y lo que nos tiene que permitir es responder a necesidades concretas y cuestiones como cuál es la demanda del mercado, quiénes son mis clientes potenciales, cómo vamos a priorizar todos los pasos que vamos a ir dando en mi estrategia de expansión. Por supuesto, ¿quién es nuestra competencia? Muchas veces estamos muy equivocados y siempre pensamos que nuestra competencia es el vecino de al lado y nada más lejos de la realidad. Realmente nuestra competencia es la competencia internacional y aquellos competidores que están enfocados en un canal de distribución similar al nuestro, que tienen estrategias similares a la nuestra y que tienen una capacidad de llegar al mercado a nivel de marketing, de logística similar a la nuestra. Tenemos que buscar esos iguales a nosotros para atacar contra ellos y no despistarnos intentando llegar al mercado global. Y por lo tanto, ahí tendríamos que estar respondiendo cuestiones clave como quiénes son esos competidores, a quién venden, qué estrategia están utilizando, qué utilizan a nivel de promoción, de operativa, de precios, es decir, recomponer toda la estrategia global que nos podemos encontrar ahí. Algunas ideas básicas a la hora de hablar de inteligencia van a ser el hablar de esos datos y convertirlos en información, el hacer ese análisis y ese razonamiento lógico, la toma de decisiones, la competencia a nivel de otras organizaciones y otras empresas, comprender el entorno complejo y veréis que normalmente los mercados son complejos, aunque aparentemente puedan darnos la sensación de que son mercados sencillos. Y sobre todo, inteligencia va a ser hablar de disciplina organizativa, de unos principios, una metodología, unos procesos y una tecnología que vamos a tener que aplicar. Yo hoy os voy a mostrar sobre todo herramientas gratuitas que podéis utilizar en vuestro día a día y que os permitan dar esos primeros pasos para tener un mini sistema de inteligencia. Veréis que se pueden trabajar distintos puntos de la inteligencia, tanto una inteligencia como proceso, donde de forma continuada vamos a estar trabajando un conjunto de actividades muy organizadas y que nunca paran dentro de la empresa, o incluso podríamos estar trabajando inteligencia como un producto entregable final con un principio y un fin en un momento determinado. Puede ser que ahora nos estemos planteando a qué mercados llegar y que ese sea nuestro producto de inteligencia, una buena herramienta de selección de mercados, o que nuestro producto de inteligencia
sea un análisis de competidores y de operativa comercial de esos competidores y que tiene un principio y un final, o que lo podemos monitorizar. Y tendremos que ver hasta qué punto necesitamos esa inteligencia, integrarla dentro de nuestra empresa. Cada empresa vais a tener una realidad y no todo lo que vamos a ver lo tenéis que estar aplicando todos por igual, pero sí que os tenéis que llevar esa visión de conjunto y ver qué tipo de herramientas y qué tipo de actividades son las que más encajan con vuestras necesidades actuales. Dentro de la inteligencia empresarial que vamos a estar trabajando hoy, sobre todo nos vamos a centrar en el bloque superior, en todo lo que es la inteligencia de mercado, las estructuras de los diferentes mercados, la distribución de la demanda y la parte de la inteligencia de competidores. Y de forma paralela, como os comentaba antes, tendríamos la inteligencia tecnológica, que hoy no la vamos a tocar prácticamente nada, y la que sí que vamos a ver un poquito, pero nos va a dar tiempo a muy poco, únicamente a que tengáis un primer flash, sería la inteligencia de negocio, el cómo tener un buen business intelligence dentro de nuestra empresa. Y muchos creemos que un business intelligence es un ERP y tener un cuadro de mando interno. No, un business intelligence real, lo que tenemos que hacer es ese ERP con ese cuadro de mandos interno, combinarlo con información externa y estar comparándonos en tiempo real con todo lo que está pasando en cada uno de los mercados donde tengamos cierto interés para profundizar y para consolidar nuestra presencia en cada uno de esos mercados. Y entonces sí que se convierte en una herramienta de business intelligence. Mientras tanto, es simplemente un dashboard interno que nos va a dar nuestra situación, pero no nos va a permitir el estar tomando esas decisiones sobre el mercado. Por lo tanto, los bloques que vamos a estar trabajando, como hemos comentado, inteligencia de mercado, competidores y tecnológica, va a ser una de las bases a desarrollar. Bien, normalmente cuando empezamos a trabajar un mercado, empezamos analizando desde el entorno más amplio hasta que llegamos al aterrizaje final y analizamos toda la operativa más cercana. El entorno más amplio, que en este caso es una de las herramientas que se utiliza muy sencilla, que todos seguramente habéis oído hablar de ella, que es un análisis PES, cuando lo aplicamos como una herramienta de inteligencia competitiva, cambia radicalmente. Aquí no estamos analizando datos macroeconómicos, sino lo que analizamos son datos que afectan directamente a nuestro producto a posicionar dentro del mercado. Entonces, la forma de trabajar este tipo de herramientas es consiguiendo pistas que puedan afectar a mi día a día, tanto en amenazas como en oportunidades que podamos estar identificando. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo real. Este caso es de una empresa de Comunidad Valenciana. Ellos producen mandarinas, las clementinas de toda la vida. Tienen un mercado muy maduro, donde están presentes y prácticamente el 80% de sus exportaciones se concentran en él, que es el mercado alemán. Y con las aperturas de acuerdos comerciales que se hacen con terceros mercados y la reducción arancelaria con Sudáfrica y con todo lo que son los mercados de Latinoamérica, sobre todo centrado en los acuerdos que se han hecho con países como Chile, Colombia, Perú, Brasil, nos ha afectado mucho a nivel de precios. Y aunque la idea en ese caso era estar cubriendo temporadas distintas, han machacado porque coinciden en buena parte esas temporadas de producción y el mercado se le está cayendo. Han pasado de estar cobrando unos 60 céntimos kilo a que les estén pagando 16 céntimos kilo de las mandarinas. Y nos encargaron ver cómo podíamos hacer una reestructuración, un enfoque diferente de su proceso de comercialización. Y empezamos a analizar el mercado y cuando empezamos a analizar el entorno político-legal vamos encontrando pistas. Y cuando ese análisis político-legal lo ampliamos y ya no nos quedamos solo en lo que es lo que afecta directamente a mi producto, sino que seleccionamos todos los productos que pueden ser competencia y complementarios, nos encontramos una pista, y en este caso se trataba de una prohibición expresa de la venta de bollería industrial en colegios, instituciones públicas en el mercado alemán. Y me diréis, ¿qué tiene que ver la bollería industrial para las mandarinas? Pues tiene que ver mucho porque esa amenaza para un sector puede ser una oportunidad para otro. Seguimos analizando el entorno económico y vemos que el mercado alemán
es un mercado alemán con bastante poder adquisitivo. En principio, todo pinta a que el gasto va aumentando en productos saludables y donde la sociedad no escatima en adquirir productos infantiles y productos saludables para sus niños. Y entonces vamos cogiendo pistas y si os dais cuenta vamos seleccionando una pista del entorno político legal que era una amenaza y por otro lado lo convertimos en oportunidad y ahora veremos cómo se va convirtiendo en oportunidad. Una parte económica donde nos está avalando que el mercado sí que lo puede pagar y el problema que hay son los traders que hay por medio y que están evitando que podamos llegar a ganar margen realmente dentro del mercado. En la parte social nos encontramos con indicaciones de asociaciones de pediatría, de asociaciones de cardiología, con problemas, anunciando problemas de obesidad infantil y problemas cardíacos. Y en la parte tecnológica nos encontramos una pista muy importante que es en el mercado alemán, es el segundo mercado del mundo donde está más desarrollado el canal vending. Y entonces empezamos a hilar todas las pistas. Y al hilar todas las pistas, vemos que en colegios el canal vending se puede quedar vacío, nosotros podemos vender las mandarinas en ese canal vending y podemos estar enfocando toda una estrategia a un segmento que es el público infantil donde necesitan ese producto saludable. Ahora lo que hay que empezar es armar toda la estrategia a crear barreras de entrada para aprovechar esa oportunidad que hemos identificado. Entonces lo que se trabajó era cómo podemos crear barreras para ese sector, donde hemos licenciado todos los dibujos animados de Patrulla Canina, bueno, Nickelodeon en general con Bob Esponja y tal, hemos licenciado FIFA, hemos licenciado Disney y vamos a crear un paquetito de 3 mandarinas con una peoncita que es un juguete que permite abrir la mandarina, luego el niño puede jugar y el atractivo de esa licencia. Con esa licencia y al tener la exclusividad, ya puedo negociar con el canal vending para que me dé la exclusividad de estar vendiendo mis mandarinas, que pueden estar refrigeradas en ese canal vending, y paso de estar pagando, ganando 16 céntimos kilo, a ganar 1 euro por las 3 mandarinas. Fijaros el cambio radical de estrategia que se está lanzando con esas hipótesis a partir de 4 pistas de un análisis PES. Por lo tanto, lo que tenemos que quedarnos con esta información que os estoy brindando es que a partir de una pista y tirando bien del hilo, podemos reconstruir buenas estrategias dentro del mercado y siempre hay nichos de oportunidad en todos los mercados. Y si después vamos analizando otros escenarios, como en este caso nos vamos al canal supermercados, una vez que ya tenemos consolidado el canal vending, y empezamos a negociar, pero en vez de frutería con merienda. Y dentro de merienda ya no es peso kilo, sino tenemos que estar negociando unidad de producto y que nos posicionen al lado de la bollería industrial, de esas grasas saturadas y que la mamá o el papá elija si le compra algo con vitaminas y divertido y fácil de pelar y mucho más saludable que esas grasas saturadas. Y nosotros seguimos con toda la estrategia de posicionamiento dentro de ese mercado. En fin, herramientas que nos van a aportar esa visión del mercado y cómo llegar al mercado de una forma que nos permita consolidar nuestra presencia. Y eso es lo más importante. Vamos a intentar evitar ya las estrategias de operaciones puntuales. Tenemos que pensar en consolidar mercados, en repetir y en estructurar bien el mercado e ir acopiando zonas, regiones específicas donde podamos estar tranquilos de que hemos consolidado, de que tenemos toda la distribución bien planteada y que poco a poco vamos a ir cubriendo el mercado al completo. Bien, todo esto, ¿cómo lo trabajamos? A través de esa herramienta que os comentaba, que es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia va a partir de unas necesidades de inteligencia, que son los requisitos de inteligencia. En toda empresa nos vamos a centrar ahí. Es lo primero que tenéis que pensar, qué necesidades tengo de inteligencia y a partir de ahí vamos a trabajar todo el ciclo. Esas necesidades de inteligencia normalmente las vamos a trabajar en 2 procedimientos muy sencillos. Por un lado, los kits, que es la temática genérica de inteligencia que tenemos en ese momento determinado, y después cada kit, que es esa necesidad genérica. Imaginaros que necesito ampliar mercados. Esa sería mi necesidad genérica. Después vamos a pasar a desbrozar cada uno de los quick,
que son las preguntas específicas a ser contestadas y que tenemos que estar resolviendo con nuestro sistema de inteligencia. ¿Cómo voy a comprar esos países? ¿A cuántos mercados voy a llegar? ¿Qué indicadores voy a seguir? Y todo eso es lo que vamos a ir contestando y apuntando en nuestra planificación de inteligencia. Una vez que tenemos los requisitos de inteligencia, nos vamos a la planificación. Y dentro de planificación tenemos que establecer todas las necesidades, la metodología que vamos a seguir, objetivos que perseguimos, recursos humanos que vamos a dedicar y qué fuentes de información. No tenemos que apuntar ya a una fuente concreta, pero sí los tipos de fuentes que después tendremos que estar buscando para estar trabajándolas en profundidad. A partir de esa planificación ya nos vamos al siguiente bloque, que sería la obtención de datos. Empezamos con la obtención de datos en cada una de las fuentes que hemos identificado y en esa obtención de datos puede pasar algo y puede ser que identifiquemos algún problema, puede ser que identifiquemos alguna amenaza y que ya salga de ahí un primer producto de inteligencia, que sería la alerta. Imaginaros que estamos monitorizando a determinados clientes internacionales que son nuestros y de repente vemos que un competidor empieza a enviar una muestra de un producto similar al nuestro y que nos puede estar echando de ese cliente de alguna manera. En ese momento no esperamos a ver qué pasa, sino que creamos una alerta, no analizamos ya en profundidad la información y analizamos esa alerta indicando el competidor X ha entrado a nuestro cliente principal en el mercado X tal, enviando este tipo de muestras y tenemos que tomar actuaciones y fijamos qué actuaciones se van a tomar en ese caso. Pues si vamos a tener que hacer una nueva oferta al cliente, si tenemos que hacer una visita al cliente, si tenemos que hacer un cuestionario a ese cliente para ver por qué está identificando nuevos productos, todo lo tenemos que estar contemplando ahí para que el decisor pueda agilizar y tomar las decisiones. Si nosotros las vamos a tomar directamente, directamente ejecutamos esa alerta y si no, pasaríamos directamente de esa alerta a la difusión de los resultados para que empiecen a trabajarlo. Si no hemos identificado ninguna alerta, pasaríamos al análisis y procesamiento de esa información con todas las herramientas de análisis estratégico y difusión de los resultados, evaluamos cómo han ido, tendríamos que fijar unos KPIs, si hemos aumentado en ventas, si hemos conseguido más leads, lo que sea, y reajustamos. Y con ese reajuste volveríamos otra vez a los requisitos de inteligencia y así el ciclo de inteligencia estaría funcionando de forma continuada. Entonces, aquí tenéis la guía, os la he puesto toda, aunque es un webinar muy cortito de 1 hora, vais a tener todos los pasos que se deberían estar siguiendo en este ciclo de inteligencia para que los veáis tranquilamente. No nos da tiempo a repasarlos todos, pero desde esa formulación de los kit y los quick, la planificación, cómo la vamos a trabajar, cómo tenemos que estar trabajando esa obtención de datos y cómo tenemos que centrarnos en las distintas fuentes de información, que ahora sí que vamos a entrar unos minutos. El análisis y procesamiento de esa información, siempre utilizando herramientas de análisis estratégico. Veréis que hay media docena de herramientas a trabajar en profundidad, tanto para análisis de la competencia, análisis del entorno, análisis de escenarios posibles y creación de hipótesis dentro de ese mercado. Y esto nos va a ayudar a agilizar en esos productos de inteligencia. Y, por supuesto, cómo tenemos que estar evaluando los resultados y creando esos KPIs que nos permitan estar identificando si realmente estamos cubriendo los objetivos y si este sistema de inteligencia nos está ayudando en nuestro día a día y en el crecimiento y consolidación de nuestra presencia internacional. Bien, dentro de nuestro plan del ciclo de inteligencia y de todo el proceso, vamos a poder trabajar desde distintos ámbitos. Por un lado, el rastreo, vigilancia y seguimiento e investigación. El rastreo es cuando introducimos un sistema que va a estar monitorizando de forma continuada todas las fuentes de información. Esto sobre todo se hace para estar escaneando tendencias que se dan en los mercados y anticiparnos a qué posibilidades de cambio se pueden estar dando en cada uno de los mercados. Ahora veremos algún ejemplo. Por otro lado, la vigilancia y seguimiento. Aquí vamos a monitorizar temas concretos, competencia, clientes, mercados, y con temáticas muy concretas que nos van a permitir estar haciendo
un monitoreo de forma continuada de todo lo que está ocurriendo dentro del mercado y lo vamos a poder planificar bastante bien. Y ya cuando nos metemos en un proceso de investigación, ahí tenemos que meternos en profundidad y centrarnos en una cuestión concreta para obtener todos los datos, obtener toda la información, crear ese producto de inteligencia y crear esas recomendaciones de acceso. Entonces, como ejemplo de cómo construir nuestro plan de búsqueda, lo primero de todo tenemos que determinar esos kits y esos quicks, esas necesidades genéricas y las específicas y acotarlas lo máximo. Clasificarlas, si estamos trabajando dentro del plan de internacionalización, en las 3 fases que hay de nuestro plan, desde la selección de mercados, comprensión del mercado o la operativa y acceso al mercado. Y siempre que empecemos a trabajar, delimitar un tiempo y un coste. Nuestro tiempo tiene un valor y tenemos que ser capaces de optimizar al máximo nuestro tiempo. Siguiente paso que tenemos que tener muy claro es que tenemos que irnos a fuentes cualificadas, fuentes válidas y, a ser posible, lo más especializadas posibles. Y ahora os daré también algunas herramientas para poder identificarlas. Y los pasos necesarios que vamos a trabajar en cada una de las búsquedas es el qué. Vamos a intentar buscar solo lo imprescindible. Ya sabéis que Internet nos absorbe y nosotros cuando empezamos a hacer un proceso de investigación siempre evitamos el navegar, navegar, navegar y a la deriva. Nos podemos despistar en cualquier momento. Tenemos que centrar muy bien los objetivos. ¿Cómo y dónde lo vamos a buscar? Establecer bien nuestra estructura de potenciales fuentes de información y ser realistas, y en el momento en el que veamos que no lo podemos conseguir, quién nos puede estar suministrando esa información. Y, por supuesto, establecer esos ratios mínimos de cómo vamos a interpretar los resultados, la relevancia, la actualización mínima que tienen que tener y la fiabilidad que en nuestro caso debería ser máxima de toda la información que vayamos trabajando. Fijaros que aquí os he puesto un ejemplo de cuando establecemos un kit, por ejemplo, la decisión del mercado, los quick, tendríamos que estar trabajándolos, respondiendo a cada una de estas cuestiones, de cómo los vamos a elegir, qué indicadores, cómo tenemos que estar trabajando esa selección de mercados. Y así, en cada una de las fases, hasta que consigamos resolver todas las dudas que nos va planteando y todas las cuestiones que nos vamos planteando en esos requisitos de inteligencia. Los 3 bloques que vamos a estar trabajando, como os comentaba, selección de mercados, comprensión y acceso con la operativa del mercado. Y en la selección de mercados vamos a ver rápidamente qué tipo de herramientas se podrían estar trabajando. Dentro de todas las herramientas posibles, veréis que una de las más importantes va a ser la inteligencia humana. Son datos que vienen de opiniones de expertos, de directivos, de observaciones directas, de informaciones transmitidas en eventos. Por ejemplo, en Fenavin, pues estabas hablando con unos, con otros y vas viendo toda la información, vas escuchando cosas y si somos capaces de retenerlo y estar aplicándolo a nuestro sistema de inteligencia, perdón, nos puede brindar una información muy relevante para después estar analizándolo y trabajándolo. Por otro lado, vamos a tener inteligencia de señales. Informes escritos es lo que más vamos a estar utilizando. Imágenes. Las imágenes son una fuente de información muy valiosa. Veréis que nos pueden permitir llegar a obtener información de la competencia a niveles inimaginables a día de hoy con Internet. Y, por supuesto, todo lo que son ficheros de datos, contenidos web, etc. Vamos a hacer algunos ejemplos antes de seguir y así vamos combinando cada una de las herramientas. Os voy a dejar de compartir un segundo porque creo que cuando comparto en completo no lo vais a estar viendo. Y os comparto, vamos a compartir toda la pantalla. Bien, como se nos va el tiempo y os quiero mostrar tantas cosas, voy a agilizar para que veáis también herramientas. Y por un lado tenemos Google como tal. Vamos a ver herramientas base, herramientas muy básicas que deberíamos estar trabajando a la hora de empezar nuestro proceso de captación de nuevas fuentes de información.
y nuevas fuentes de datos. Dentro de Google, como os comentaba, está, por un lado, esa búsqueda de imágenes. Este es el resultado principal. La búsqueda de imágenes es muy sencilla, simplemente tenéis que ir al buscador de Google Imágenes. No es buscar dentro de Google y darle a imágenes. Ojo. Dentro de Google Imágenes, que es un buscador paralelo, veréis que aparece esta cámara y dentro de la cámara vamos a poder buscar por una URL de una imagen o subir una imagen. Si nosotros entramos a la página de un determinado competidor y dentro de ese competidor identificamos un producto, imaginaros que nos vamos a un producto concreto. Veis que aquí tengo varios productos y tengo este. Si copio la dirección de la imagen y me voy a Google Imágenes y le pego la URL de esa imagen, lo que va a hacer es que va a escanear esa imagen y nos va a decir todos los puntos de venta donde están. Esto nos va a ayudar incluso a filtrar después por países. Fijaros que ya estoy viendo que están vendiendo en Carrefour, que están vendiendo en la tienda de Ero, que están vendiendo en Ulabox, en Hipercore, en todos los sitios. Y a partir de esta misma búsqueda podríamos estar filtrando para estar buscando, por ejemplo, pues todos los sitios donde están vendiendo en un mercado concreto, como puede ser en Francia. Entonces, si le filtramos por país, pues estaríamos viendo todos los sitios donde están vendiendo en ese país. Eso, fijaros que lo estamos haciendo simplemente sin hacer nada más dentro del navegador. Lo suyo sería es que cambiáramos el proxy, que navegáramos como si estuviéramos en otro mercado y toda esta información cambiaría, sería todavía más relevante porque profundizaríamos en cómo está ese producto dentro de ese mercado, sin necesidad de estar metiendo este algoritmo de centrar en un dominio concreto. Al mismo tiempo, Google es muy potente si sabemos consultarlo bien. Es decir, si yo trabajo un competidor, lo pongo entre comillas para que no me interprete y le digo que quiero saber cómo está ahora tan de moda Rusia, en Rusia, file type, tan de moda porcelanosa con todo lo que les ha pasado a los pobres allí. Si lo que quiero ver son distribuidores de porcelanos en Rusia, a qué precios están vendiendo, lo que hago es buscar con esta técnica de Google Hacking, donde le estoy diciendo quiero sacar de porcelanosa en Rusia todos los archivos Excel y a partir de esa información veréis que nos lleva a distribuidores y que cada uno de esos distribuidores podríamos estar viendo todos los formatos que tienen, el precio al que están vendiendo sin promoción, el precio con promoción. Y si todo esto no lo llevamos a una herramienta de Big Data, podríamos estar viendo las tendencias, los volúmenes por tamaño, los precios medios, podríamos sacar mucha información. Y a su vez, si fuéramos capaces de conectarlo con aduanas y estar sacando toda la información desde que Porcelanosa vende al distribuidor y después toda la información del distribuidor hasta que vende al consumidor final o proyecto, podríamos estar sacando el escandallo de precios completo. Entonces, fijaros que con técnicas muy sencillas podemos profundizar muchísimo en la obtención de información. Esa misma búsqueda la puedo estar captando para sacar fuentes de información de bases de datos. Por ejemplo, quiero sacar importadores de el gobierno de Colombia. Filtramos siempre por dominios y entonces todo lo que nos va a estar buscando siempre es dentro de la página oficial del gobierno de Colombia, un dominio gov.co, y como vemos que hay un registro de productores e importadores, tiene que haber una forma de consultar ese registro. Entonces entraríamos a esa base de datos donde nos podemos descargar todos los importadores de Colombia. Y esto prácticamente lo podríamos estar replicando en casi todos los mercados. Bien, con esas técnicas de búsqueda, lo que tendríamos que trabajar en realidad no es con el Google de aquí, sino cambiando el Google con cada uno de los países para que nuestro sistema de inteligencia tenga información lo más realista posible del mercado.
Veréis que hay distintos tipos de Internet. Tenemos el Internet que todos conocemos conectados desde nuestro ordenador. Tenemos el Internet invisible, que son todas las bases de datos que no están indexadas. Y tenemos lo que sería la Deep Web. Nosotros trabajamos tanto desde la Deep Web, cambiando la IP y trabajando por mercado, como trabajando simplemente con IPs por países sin entrar a la Deep Web. Se puede hacer la combinación de las dos. Hoy lo que vamos a hacer es que veáis un ejemplo muy rápido de cómo esos resultados cambian radicalmente a la hora de hacer una búsqueda cambiando ese proxy o si tenéis acceso a una VPN por país. Tan sencillo como poner que queremos acceder a un proxy online. Imaginaros que quiero entrar a uno de Alemania. Y a través de las distintas herramientas que nos dan, que aparentemente pueden tener pinta rara, tipo hacker y tal, os puedo decir que son bastante seguras. Mira, vamos a entrar a este de Holanda. Y en cuanto entramos, fijaros que recuerda el ordenador que estábamos navegando en español por las cookies, pero aquí abajo veis que pone Países Bajos. En ese momento ya estamos navegando en el formato de Países Bajos. Si yo pongo incluso en español cualquier término, voy a poner vino, fijaros que lo primero que me aparece ya es una página holandesa que se llama vino.com. Si vosotros ponéis en vuestro navegador vino, no os va a llevar a este tipo de información, para que os hagáis una idea de los cambios que podemos estar encontrando ahí. Después tenemos vinoveno.nl, página holandesa y así todas. Los resultados que nos da, en qué zona estamos, por lo tanto ya nos sitúa dentro del mapa de Países Bajos en una zona concreta y vamos a encontrar anuncios, vamos a encontrar publicidad, vamos a encontrar toda la información de la competencia, vamos a encontrar una información que no tiene nada que ver con una búsqueda convencional. De aquí también os digo que podéis sacar muchas pistas de palabras clave que podríamos estar utilizando dentro del mercado, precios de la competencia, se va a sacar mucha información. Igual que si ya lo vamos metiendo o en alemán o en holandés, los resultados que vamos a sacar son muy distintos, no tienen nada que ver y cuanto más nos ajustemos a las búsquedas que pueden estar haciendo dentro del mercado, esos resultados van a cambiar radicalmente a la hora de poder obtener información de valor añadido. Y por lo tanto ya no vamos a tener que meter ese complemento de búsqueda por país en cada una de las búsquedas que estemos haciendo. Entonces, los tipos de proxies, veréis que hay muchos. No nos da tiempo a ver el ejemplo de Deep Web. Creo que lo tenéis grabado en el de Espía como puedas, a los que tengáis curiosidad. Y supongo que iremos haciendo otros monográficos ya más específicos de cómo acceder a información por mercados. Pero con toda esta información que os vamos a pasar, vais a tener bastante claro cómo podemos establecer ese mapa de proxies y cómo me puedo ir conectando por mercados de interés a la hora de obtener información. Ya os digo que es fundamental en inteligencia el trabajar desde el país. Eso hace que no tengamos que desplazarnos ni que tengamos que tener red. Nosotros desde aquí estamos organizando misiones comerciales a cualquier parte del mundo y tenemos más información que los propios que están en el mercado por las técnicas y herramientas que se pueden estar utilizando sentado en un ordenador en España. Entonces, todo esto lo que va a hacer es ayudarnos a esa construcción de la realidad, a gestionar y a minimizar la incertidumbre y sobre todo a saber mirar. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser capaces de formular esas hipótesis y adelantarnos a cada uno de los pasos que pueda estar dando tanto el mercado como la competencia. Y veréis que a partir de todo ese análisis vamos a ser capaces de construir productos que nos permitan estar tomando muchas decisiones. Producto de inteligencia tiene que ser muy sintético, muy corto. En máximo 2-3 páginas tenemos que estar transcribiendo todo lo que está pasando en el mercado. Normalmente lo que recomendamos es que incluso dejemos los huecos ya específicos. Vamos creando un índice con apartados, con huecos, donde decimos aquí va un gráfico, aquí va la explicación de este competidor, aquí vamos a encontrar el detalle
de este perfil de empresa, y aquí van a ir todas las recomendaciones y todas las claves de actuación en este mercado, porque va a ser mucho más fácil el ir completando esos huecos y siempre indicando hasta caracteres máximos que vamos a escribir en cada uno de esos enfoques. Bien, nos vamos a comprender el mercado. Comprender el mercado quiere decir, como hemos estado viendo antes, obtener esas pistas del mercado. En inteligencia, los mercados los tratamos como si fueran un asesino. Y el mercado siempre aparentemente está impoluto, está perfecto. Ese escenario del crimen te lo encuentras prácticamente intacto. Y lo que hay que intentar identificar son todas las debilidades y reconocer quién es ese asesino para intentar atacarlo. Entonces, cuando nos lo encontramos así, podríamos estar trabajando pistas por distintos ámbitos, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo más obvio y a partir de las obviedades empezar a tirar de ese hilo. Y en este escenario del crimen, la obviedad es que han estado tomando vino y que en el vino queda una huella. Vamos a identificar dentro de esa obviedad que estamos identificando qué huellas son las válidas y cuáles tenemos que estar descartando. Y en el símil del mercado sería igual. Empezamos por ese entorno, nos vamos a lo más obvio, ese análisis legal, ese análisis económico, social, tecnológico, y de las pistas que encontremos, unas las vamos a descartar y otras vamos a estar profundizando. Cuando profundizamos, vamos a identificar pistas que están completas y que nos llevan a ese nicho de oportunidad. Y esa pista la tenemos que aprovechar al máximo. Y lo símil del mercado, aprovecharla al máximo, es que una vez que tiremos de una pista, que normalmente empieza incluso por temas legales o por temas políticos, vamos a seguir avanzando en temas tecnológicos, culturales, económicos, políticos. La estructura social, veréis que este delta de aquí es fundamental. ¿Qué consumo se está dando en el mercado? La competencia, clientes, distribución, que sería el delta final de toda la operativa, y eso nos tiene que ayudar a construir esa visión estratégica del mercado que nos va a dar las pistas de continuar avanzando. Bien, con todo esto nos vamos al primer bloque. El primer bloque, selección de mercados. Hoy os digo una cosa, si conseguimos ver todo lo que tenía previsto enseñaros, vamos a sacar el primer récord de la historia. Anselmo, tú estás tranquilo porque yo creo que vamos a hablar para darle continuidad a estos contenidos y programar una nueva sesión en la que podamos seguir profundizando, porque hay muchísimo. Genial, Luis. Pero de todas maneras sí que quería que hoy se llevaran esa visión un poco global. Voy a intentarlo. Entonces, estamos en la selección de mercados y dentro de la selección de mercados nuestro objetivo va a ser crear un producto de inteligencia muy sencillo. Es un producto de inteligencia donde vamos a tener, por un lado, el atractivo de los mercados y vamos a valorar nuestra posición competitiva en cada uno de esos mercados. El atractivo de los mercados lo vamos a sacar en dos niveles. Un nivel que nos va a permitir descartar mercados que no cumplen determinadas reglas, donde le vamos a meter una serie de fórmulas. Y en el segundo nivel profundizaremos ya con indicadores más precisos que tengan que ver con la presión competitiva, con los precios, con la segmentación, pero ya solo lo trabajamos con 10, 12 mercados. Dentro de las herramientas que hay muchísimas, os voy a recomendar una que seguramente la conocéis, pero que tenemos que aprovecharla bien. Os voy a intentar hacer un caso en directo. Os voy a presentar esta herramienta archiconocida, TradeMap. Es una herramienta gratuita, parte de otra herramienta que se llama Comtrade de las Naciones Unidas. Es la única herramienta que da todos los flujos comerciales import-export. Incluso si nos vamos a Comtrade podríamos ver reimportaciones y reexportaciones, podríamos recrear todos los movimientos que se dan en los mercados. Y una vez que estemos dentro de ella, os registráis. Dentro del registro es gratuito, es para siempre. Veréis que es muy sencillo el registro, con meter vuestro email y poco más vais a tener acceso a toda la herramienta. Y adicionalmente, hasta 31 de diciembre del 2022, os dan unas píldoras de potenciales empresas importadoras y exportadoras que hay en cada uno de los mercados que vayamos consultando. Este apartado es muy flojito porque vienen de bases de datos tipo Compass, que son bases de datos para mí no cualificadas de importadores, pero que nos permiten tener una primera aproximación al mercado y siempre viene bien.
Bien, a partir de esta herramienta podríamos estar buscando simplemente, fijaros el caso tan sencillo que voy a hacer. Vamos a buscar vino espumoso, indicadores, sin más. Tengo marcado importaciones. En este primer paso ya nos dice el ranking de los principales importadores que hay de vino en el mundo. Después veréis que tenemos varias páginas, están todos los países del mundo que importan vino. Y de cada uno de ellos nos va a dar una información bastante interesante que tiene que ver con el valor importado en el último año, los metros cúbicos, el valor unitario, donde hacen una media, y estos indicadores que son la tasa de crecimiento en valor de los últimos 5 años, la tasa de crecimiento en valor del último año, el tamaño del mercado, que sería la participación de las importaciones mundiales. Y si todo esto empezamos a filtrarlo ahora, veréis que en una síntesis muy rápida podemos obtener ya una información de bastante valor añadido. En el segundo nivel, si entramos a cada uno de los mercados, imaginaros que queremos acceder al mercado de Reino Unido. Cuando entras dentro del mercado, lo que nos va a marcar es quiénes son nuestra competencia. Entonces veríamos que está Francia, Italia, España, qué volúmenes estamos trabajando, el valor unitario al que estamos vendiendo cada uno de ellos y la tasa de crecimiento que tiene nuestra competencia. Y por lo tanto podríamos estar valorando la presión competitiva que nos vamos a encontrar. Bien, vuelvo para atrás. Os voy a hacer solo el primer nivel de una forma muy rápida. Y en este primer nivel, si hiciéramos el análisis de la 220421, descargamos todos los datos en un Excel. ¿Veis que está la opción de descargar? Abrimos ese Excel y con el Excel ya abierto, lo voy a limpiar un pelín. Vamos a quitar. Fijaros que simplemente voy a hacer lo siguiente. Seleccionamos la fila justo encima del mundo, datos, filtro, y vamos a meter un par de filtros. Un filtro que va a tener que ver con la tasa de crecimiento para irnos a mercados de gran oportunidad, con ritmos de crecimiento importantes. Vamos a marcar que queremos mercados que estén por encima del 5% de media en los últimos 5 años. Fijaros que ya nos acorta bastante toda la tabla. Sobre ese le vamos a indicar de contraste la tasa de crecimiento anual en valor del último año. Entonces le vamos a indicar simplemente que crezcan por encima del 1%. Fijaros que ya nos baja muchísimo todos los mercados. Entonces cuando os baje tanto, podemos ampliar aquí y si nos hemos quedado muy, muy lejos de esos mínimos que tendríamos de mercado, podríamos estar diciéndole, oye, que en vez del 5 crezca el 2. Pero normalmente con un 5 vamos a apuntar bastante bien. Y después podemos estar marcándole el tamaño del mercado, que este es para quitar falsos positivos. Es decir, mercados que no importaban nada pasan a importar un poquito y crecen por encima de ese 5 o ese 10%. Y le metemos otro filtrado donde le decimos que como mínimo sea el 0,1 para que tenga algo de tamaño del mercado. Y ahí nos estaríamos centrando en mercados de gran oportunidad que ahora mismo están importando de forma continuada. Y fijaros qué poquitos se nos quedan. Y esto es normalmente orientado a mercados que están trabajando graneles. Si después nos vamos y empezamos a trazar esos mismos indicadores, pero orientado a mercados maduros, donde tienen un precio medio determinado y tal, iríamos hacia otro escenario. Por lo tanto, podemos estar trabajando distintos indicadores y distintas fórmulas para estar trabajando esa parte del análisis de mercado. Esto lo que nos ayuda es a esa toma de decisiones, seguiríamos metiendo indicadores del atractivo. Aquí ya os digo que me he pasado metiendo los filtrados, tendríamos que estar trabajando con mayor amplitud y quedarnos con 15-20 mercados para que después sigamos profundizando en barreras arancelarias, barreras técnicas, la presión competitiva, los precios, la distribución y al final cada uno de esos indicadores nos va a estar dando un atractivo, lo vamos a ponderar cada uno de los indicadores con la importancia que tienen para la empresa y después vamos a estar valorando sobre cada uno de ellos nuestra posición competitiva, la capacidad con mis recursos internos que tengo de hacer frente a esos mercados, recursos de marketing, de logística, de recursos humanos, de controlar la distribución, etc. Y así veríamos una serie de herramientas.
A continuación, una vez que tuviéramos ya el mercado, nos iríamos a comprender el mercado. La comprensión del mercado tiene que estar centrada en trabajar de lleno. Un segundo que os voy a compartir otra vez. La comprensión del mercado tendría que estar trabajándose desde el conocimiento profundo del mercado, los segmentos, las características de la competencia, la estructura del mercado, el análisis de la demanda. Y para ello hay muchísimas fuentes de información. Uno de nuestros principales competidores son los italianos en casi todos los sectores que trabajamos en España. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es acceder a fuentes como el ICE italiano, ver desde su gobierno qué tipo de recomendaciones estratégicas les están dando y empezar a planificar nuestra propia estrategia. Y así lo vamos a ir recopilando de los competidores americanos, australianos, canadienses, franceses, de cada uno de ellos. Vamos viendo esas pistas estratégicas y a partir de ahí podemos estar formulando esas tácticas de ataque. Buena parte de estas bases de datos están en lo que se llama el Internet invisible. Necesitamos registros. En algunos casos tenemos que inventarnos identidades para poder acceder a información y pues, hay que dar una serie de pasos donde nos va a agilizar la entrada a toda esa información, a todos esos datos. No nos da tiempo hoy a entrar, pero que tengáis esa constancia. Os voy a enseñar simplemente un ejemplo de una fuente abierta. Por ejemplo, esta fuente de vez en cuando está en abierto, en otras ocasiones nos la cierran por proxy, nos la bloquean por IP. Ahora mismo parece que está abierta, pero si la bloquearan por IP, cambiaríamos el proxy a uno de Estados Unidos y accederíamos a todo. Por ejemplo, esta base de datos tienen una que se llama GAIN, donde tienen estructurados todos los sectores que trabajan en Estados Unidos, algunos donde controlan a los competidores y otros donde están controlando el mercado, qué tipo de estrategia pueden estar desarrollando en ese mercado. Como os decía, estas herramientas son las que figuran dentro de ese Internet invisible, pero simplemente para que veáis un ejemplo de cómo nos analizan. Os voy a poner el caso de cómo analizan a España como competidor. A ver si llego, porque es que no va con el teclado. Aquí. Fijaros que simplemente estoy marcando vino y España. Esta herramienta es de las poquitas que da información también de productos kosher, orgánicos, halal. Es todo lo que es el sector agroalimentario, lo trabajan muy bien en todos los mercados. Desde esa perspectiva de informe de inteligencia. Normalmente trabajan un informe madre y ese informe madre lo van actualizando de forma continua, pero tienes que partir de ese primer informe que han desarrollado. Por ejemplo, si aquí abrimos este informe, que es el primero que desarrollan como informe anual, nos vamos a 2002 para que veáis la estructura, analizan España al máximo nivel de detalle con todas las denominaciones de origen que tenemos en España, la cantidad de vino que se produce por cada una de ellas y sobre todo tienen un foco, una atención puesta en algo que todo el mundo sabe y es cómo desaprovechamos las ayudas generales que hay de la OCM para la promoción del vino. Aquí todas las ayudas tienen un bloque específico donde nos están vigilando diciendo como en algún momento, en vez de estar tan desestructurada la promoción, se junten y estén promocionando el vino español en bloque, cada año arrasan en un mercado, porque tienen más de 300 millones de euros anuales para esa promoción. Ahora mismo se reparte entre todas las DOs, pero si en algún momento eso confluye y hacen una estrategia conjunta, como está haciendo Chile ahora mismo, pues puede ser que el vino español se posicione como líder. Entonces, en estos informes nos van analizando en todos los puntos, tanto en la parte comercial como en esa parte más táctica de estrategia, de decir, vamos a estar controlándolos para que en el momento que estén dando determinados pasos podamos estar haciendo frente. Entonces, este informe, que es detalladísimo, lo van actualizando y entonces bien hacen actualizaciones semestrales o anuales. Y entonces tendríamos que partir de este inicial e ir viendo
todo lo que han ido ampliando en cada uno de ellos. Y eso lo van haciendo para todos los mercados del mundo donde ellos tienen interés y quieren establecer esas estrategias más elaboradas. Y ya una vez que tenemos toda la visión de todos los mercados, los canales de acceso, los segmentos, cómo está estructurado, principales competidores a grandes rasgos, bajaríamos al último nivel, que es el de operativa. Operativa, donde tendríamos que estar llegando a crear un mapa de la distribución, pero real. Ese mapa de la distribución normalmente lo vamos a estar trabajando sacando todas las operaciones comerciales que se dan en un mercado. Si no hay operaciones comerciales, lo más aproximado que pudiéramos encontrar. Y a partir de él, reconstruirlo todo. Os voy a enseñar dos ejemplos muy rápidamente para cómo se puede estar montando ese canal. De un mercado donde podamos tener toda la información, es muy sencillo, tipo los observatorios que va a lanzar IPEX en breve, donde vais a tener toda la visión de cómo está evolucionando el mercado, las subpartidas que más evolucionan, la confluencia entre los distintos países, cómo se están trabajando cada uno de los importadores y qué proveedores tiene cada uno de ellos, qué operativa hay en los distintos, y a partir de ahí empezar a desarrollar nosotros nuestra propia estrategia operativa con toda la información que tenemos, tanto para defendernos de determinados competidores como para atacar a nuevos clientes donde podamos ser competitivos. Y por otro lado, en mercados donde no tenemos ese tipo de información, imaginaros que nos vamos a mercados tipo Reino Unido y dentro de Reino Unido siempre vamos a encontrar en cualquier mercado donde no tenemos las bases de datos aduaneras fuentes de información verificada. Por ejemplo, estos son las aduanas de Reino Unido, pero igual están para Marruecos, igual están para Sudáfrica, igual están para Colombia, igual están para Alemania. Para todos los mercados podemos encontrar esa base de datos que te puede permitir el estar buscando quiénes son los importadores o los principales players de un determinado producto, estar filtrándolo por importadores. Fijaros que esto está actualizado a 2022 y de cada uno de estos seguir analizando toda la información. El analizar toda la información quiere decir que nos meteríamos a hacer un análisis de cada uno de estos importadores, en este caso A y B Pinters, veríamos qué tipo de productos está importando, entraríamos a cualificarlo dentro de distintas bases de datos, hay muchas de este tipo, donde tendríamos que ver, o bien por este tipo de herramientas, donde nos está diciendo quién es el importador, qué facturación tiene, 18 millones, 6 empleados, tenemos quién es el CEO principal de la empresa, tenemos ya la página web bien cualificada, podemos acceder a esa página web. Una vez que accedamos a la página web, como tenemos toda esta información, que la trasladaríamos a esa ficha de empresa importadora que factura 18 millones de dólares, tiene 6 empleados, entramos a la web y lo clasificamos dentro de un canal de distribución, principalmente importa productos de este país, este país, este país, con estas marcas. Y con todo ese análisis seguiríamos profundizando en esa cualificación, clasificándolo dentro de un canal de distribución y accediendo a información ya más operativa. En este caso podríamos estar accediendo en fuentes abiertas, como estáis viendo, en el registro mercantil de Reino Unido, a todos los cambios que tienen de estructura social, la presentación de cuentas, todos los cambios notariales que han tenido, cambios directivos que hay, en este caso solo han habido 4 cambios, y con toda esta información nos seleccionamos al último, ya nos iríamos a LinkedIn, y en LinkedIn hay herramientas también para identificar, como puede ser Lusa Extension, una extensión que se mete dentro del navegador y que cuando estás dentro de una ficha de LinkedIn te dice directamente el móvil, el correo electrónico de la persona de contacto, y podemos estar ya lanzando una estrategia de ataque a esos contactos que hemos cualificado y que
los hemos ido clasificando para esa toma de decisiones dentro del mapa de los canales de distribución. Diseñamos qué estrategia de acceso por el canal de distribución vamos a utilizar y con quién vamos a estar trabajando todo eso. Y por ello hay que trabajar muy bien esas fichas de potenciales clientes dentro del mercado. En fin, sin más, la inteligencia nos tiene que ayudar, por un lado, a segmentar muchísimo, a buscar esos nichos, nuevos canales, a identificar la competencia y a crear una propuesta única de valor que nos convierta en competencia estratégica y que nos permita ganar margen y consolidar mercado, que es lo más importante. Al final, la inteligencia nos tiene que ayudar a ver dónde los demás no ven, ayudarnos a anticiparnos a las tendencias, a buscar esas nuevas tendencias que muchas veces van relacionadas con la gestión de la innovación. Gestión de la innovación que no tiene que ser solo innovar en productos, sino muchas veces es la innovación comercial, en las fórmulas de llegar al mercado de una forma más creativa. Y sobre todo adaptarnos a esta era de la globalización donde en todos los mercados, incluso en España, competimos a nivel global con competidores internacionales, pero el que gana la batalla es el que conoce bien el segmento, conoce bien al cliente y conoce bien a la competencia. Al final se trata de aprender a competir de manera diferente. Muchísimas gracias y disculpadme que haya ido tan rápido, que quería que tuvierais esa visión global de todo. Y atento a vuestras dudas, preguntas que podáis tener. Pues muchas gracias, Anselmo. No sé si hay preguntas, se pueden poner en el chat o directamente encender el micro y lanzar la pregunta. Si no, pues... Ahí sí, aquí hay una. Hola, tengo una pregunta de hace un rato que es un poco básica, pero bueno, y agradecerte los consejos. Cuando ponías en el buscador porcelanos entre comillas, ¿para qué pones las comillas? Mira, las pongo porque Google es muy cabezón y te interpreta. Entonces, como él no sabe si quieres decir porcelanosa o te has equivocado, cuando estamos buscando en otro mercado, te saca también resultados de porcelanoso, porcelaniche, te saca otro tipo de resultados que no tienen que ver con nuestra búsqueda. Entonces, aunque no sea una palabra compuesta y sea una palabra simple, la metemos entre comillas porque lo que queremos estar buscando es únicamente esa palabra, sin necesidad de que nos esté dando interpretaciones que pueda hacer el propio algoritmo de Google. Vale, muchas gracias. No hay de qué. Creo que hay buenos comentarios, hay comentarios positivos. Un poco al hilo de lo que comentamos, yo creo que vamos a hablar, Anselmo, para desarrollar más talleres con un enfoque práctico, porque es verdad que la parte inicial es muy necesaria, porque la parte más estratégica, al final, esto es un proceso que tiene que estar bien estructurado para que tenga sentido, si no, Sí. vas a ir dando bandazos. Entonces, Totalmente. la parte inicial ha sido súper interesante y creo que también la gente va a poder, una vez haya visto esa parte, poder asimilar mejor prácticas, herramientas, porque hay tantísimo que se puede utilizar. Hay Y un al mundo aquí, principio, es sí, un mundo que se abre de posibilidades y de muchas oportunidades al final para la empresa, porque con pequeños cambios, con pequeñas técnicas, agiliza la empresa en su toma de decisiones sobre todo. Fenomenal. Pues entonces vamos a programar los contenidos en este sentido, os haremos llegar las convocatorias puntualmente a todas las empresas y por no alargar más, yo creo que podemos ya despedir aquí y emplazaros a que nos acompañéis en próximas jornadas. Muchas gracias, Anselmo, muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Buen día.